Deuteronomio capítulo 28. Tenemos por título cuando decides agradar y obedecer a Dios, viene la bendición, ¿verdad? En medio del que ya casi leemos el pasaje que está en el capítulo 28, en medio de cuando nosotros decidimos como cristianos, como hijos de Dios, agradar y obedecer a Dios, ese va a ser como el eslabón de la bendición de Dios hacia nosotros. Yo creo que Dios quiere bendecir a los seres humanos, es definitivo. Pero Dios también está esperando que usted y yo le agrademos a Él. Nosotros a veces tratamos por mucho de agradarle al ser humano, pero primero nosotros nunca le vamos a agradar al ser humano, porque hoy le agrado y mañana le desagrado, ¿verdad? Y segundo, nosotros no nacimos para agradarle al ser humano. Nosotros fuimos hechos, formados para agradarle a Él, porque nosotros le pertenecemos a Él. Al final, cuando yo me desgasto por agradarle a la persona, fallé, porque puede que, lo acabo de decir, hoy lo logré, pero mañana no lo voy a lograr, ¿verdad? Quizás hoy dije algo bonito que le motivó a usted, pero mañana dije algo feo que le dolió, ¿verdad? Y quizás no era mi intención, pero le dolió. Entonces, el agradar y el obedecer a Dios va a traer algo, y es la bendición de Dios. Y yo quisiera que usted lea conmigo desde el versículo 8, estamos en el capítulo número 28, vamos a leer desde el número 8 al 13, deme un momento. Y usted y yo vamos a entrar Deuteronomio capítulo 28, versículo 8 al versículo 13. ¿Lo tienen? Dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Cuándo qué? Ok. Y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Sí qué? Solamente ahí como para que vaya viendo las partes importantes que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Definitivamente, hermanos, estas palabras que usted y yo acabamos de leer en la Biblia, podríamos llamarlas hermosas, preciosas, lindas, porque de alguna forma usted y yo anhelamos esto. Dice que Jehová enviará bendición sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Así dice la palabra, ¿cierto? No lo digo yo. Y verán todos los pueblos que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Entonces, definitivamente que yo estoy seguro, por lo menos yo
pero yo creería que usted también. Todos los cristianos anhelamos en nuestra vida que la bendición de Dios venga sobre nosotros, en el aspecto que sea material, sea espiritual, pero creo que todos los hijos de Dios o todos los cristianos tenemos ese anhelo: Señor, que tu bendición venga sobre mí. Y entonces a través de ello, o cuando viene la bendición, nosotros todavía vamos a tener que ser personas más agradecidas, que ser personas que más le obedecemos, que ser personas que más buscamos cómo agradarle, y vamos a glorificar el nombre del Señor por medio de nuestra vida. ¿Con qué? Con cada acción que usted y yo vamos a realizar. Pero usted y yo tenemos que comprender que las bendiciones de Dios vienen en gran manera sobre nosotros cuando agradamos y le obedecemos a Él. Vean, hermanos, y yo lo he dicho muchas veces aquí, muchas veces. A nosotros muchas veces se nos predicó, o a gente se le predica hoy en día, de las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios están para usted y para mí. Pero definitivamente, ojo con lo que yo voy a decir para que no se confunda. La acción que yo haga va a depender si la bendición de Dios también me alcanza. Entonces usted podría decir: pastor, entonces es por obra. No, es que la obra que yo haga como gratitud al Señor, como parte de agradarle al Señor y como obediencia hacia el Señor, va a traer un efecto, perdóneme el término, un efecto rebote, que es la bendición de Dios hacia mí. Y eso que yo haga, eso que yo me esmere por agradarle al Señor y me esmere por obedecerle al Señor, no tiene que ver absolutamente nada con la salvación. Ok, la salvación es meramente por gracia. Usted y yo somos salvos por gracia, no por lo que podamos hacer, porque nunca vamos a poder hacer exactamente nada para ser salvos. Para ser salvos, usted y yo necesitamos oír el Evangelio, o sea, escuchar el Evangelio, que se nos predique el Evangelio. Para usted y yo ser salvos necesitamos entender el Evangelio, o sea, que el Evangelio penetre en nuestro corazón, que nosotros podamos ponerlo en práctica, y al final creer en el Evangelio, que es creer en Jesús, creer que Él es el Señor de mi vida, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús es el Salvador del mundo, y que Él, por medio de su muerte y a través de los 3 días que estuvo en el sepulcro y se levantó al tercer día, ese momento fue el momento en que me hizo que yo hoy pueda tener vida eterna. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso no tiene que ver, cuando yo digo de agradarle, de hacer, yo no estoy hablando de obra para salvación, estoy hablando de que Dios le agrada que usted y yo nos esmeremos para agradarle a Él y que le obedezcamos a Él por medio de su palabra. ¿Me está entendiendo? Lo aclaro porque podría malinterpretarse. El pastor un día dice que yo no puedo ser salvo por obras, pero después dice que yo tengo que hacer. No, yo tengo que esmerarme a obedecer su palabra. Y en medio de que yo obedezco su palabra, su bendición me va a alcanzar. Entonces yo puedo orar y yo sé que Dios me está escuchando y que Dios puede traer respuesta a mi petición. Amén. Entonces, veamos en la Biblia cómo podemos agradar a nuestro Dios con nuestra vida. O sea, usted piense en su vida. Usted no piense en el que tiene a la par. Vea, es que usted, para agradarle a Dios, usted debería cambiar esto y cambiar. No. Olvídese del que tiene a la par. Enfóquese en usted. O sea, usted no vino a decirle al otro cómo tiene que hacer. Aquí hoy Dios nos va a decir a nosotros cómo usted y yo tenemos que hacer. Olvídese ahí de codear al esposo ahí, Juan. Ve que eso es para usted. Eso es para usted. No. Todo es para nosotros. Todo es para nosotros. Que si hay cosas que podrían llegar más a uno que a otro, es real. Pero yo voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida hoy. Y voy a tratar de entender
cómo debo de agradar yo a Dios y cómo debo de obedecerle a Dios para que las bendiciones de Dios me alcancen. Usted quiere ser bendecido de verdad, usted quiere recibir la bendición. No diga amén, no tenga miedo de decir amén. Diga, sí, pastor, yo quiero que Dios me bendiga económicamente. Sí, pastor, yo quiero que Dios me bendiga en el área de mi salud. Yo quiero que Dios me bendiga en el área de mi familia. Dígalo abiertamente, no tiene absolutamente nada de malo. Pastor, estoy aburrido de estar en una situación económica paupérrima. Yo quiero que Dios me bendiga. Y no tiene nada de malo. Pero enfóquese en el área espiritual también, que es muy necesaria. Entonces, para agradar a Dios, lo primero es que usted y yo le tenemos que obedecer. Lea conmigo, usted lo tiene ahí, Deuteronomio 28. ¿Lo tiene? Vamos a leer el verso 12 y el verso 13. Dice la palabra del Señor: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. O sea, Dios va a bendecir. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Aquí es donde viene. ¿Puede leerlo? La Biblia es clara, hermanos. Hay bendición, y yo vuelvo a repetir, yo esto lo digo muy a menudo. Hay bendición de Dios en medio de una promesa. Hay un mandato, ok, pero muchas veces a usted y a mí se nos enseña la promesa. Crea la promesa. Yo hoy le estoy diciendo, crea la promesa, pero atienda el mandato. Si usted solamente cree la promesa, pero no atiende el mandato, está 50, y es más, podría decirle que está 40, 60 o 30, 70, y lleva las de perder. ¿Me está entendiendo? Y quiero que lo volvamos a leer para que quede claro. Te abrirá Jehová, verso 12, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo. Él está diciendo ahí, ¿verdad?, todo lo que va a hacer. Y para bendecir toda obra de tus manos. Él lo quiere hacer. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima. Y usted oye a la gente, sí, yo soy cabeza y no cola, y levantan la mano y pegan 4 brincos y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero aquí, después de la coma, dice algo importante: si obedecieren los mandamientos. O sea, sí va a suceder, sí va a haber bendición, sí Dios va a hacer algo a beneficio de usted y de mí. Pero si usted y yo obedecemos los mandamientos, ¿de quién? De Jehová, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. ¿Me entendió? No tiene nada que interpretar. Usted no tiene necesidad de llevar hermenéutica en ese pasaje. Usted lo entiende perfectamente. Y los cumplas. ¿Alguien puede buscarme San Marcos capítulo 12, por favor? Para no parafrasearlo. Quiero leerlo total. San Marcos 12:30, 12:31. Porfa. Me dice alguien cuando lo tiene para no. Sí, ¿quién lo tiene? Noili, léamelo, Noili. Fuerte, Noili, fuerte. ¿Y el 31?
Si ustedes ven, gracias Noeli, si ustedes ven, dice, y no estarás debajo si obedecieren los mandamientos. Ahí está resumido. Vuélvamelo a leer, Noeli, despacio. Sí, el mismo. Aquí está. Vamos a tener que amar al Señor. Ok, ahí. Entonces, cuando habla de los mandamientos, Jesús viene y nos los resume en el Nuevo Testamento. Y nos dice a nosotros, bueno, ustedes quieren obedecer, van a tener que amar a Dios. Y van a tener que amarlo con todo. Con tus fuerzas, con tu alma, con tu corazón, con todo. Pero no se queda ahí. Pero amar a Dios está implícito en obedecerle, ¿ok? Poner por práctica lo que se nos enseña. Ahí está el amar a Dios. Pero entonces es muy fácil. El amar a Dios de alguna forma podría ser subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque si Juan Diego me dice a mí que él ama a Dios, yo no tengo cómo decirle a Juan Diego que él no lo ama. Podría tener puntos para yo respaldarme, para decirme, pero él me puede decir, no pastor, yo casi no vengo a la iglesia, pero yo amo a Dios. ¿Y cómo sé yo que él no ama a Dios? Nada más que no viene a la iglesia. Podríamos tener un debate, pero por eso estoy diciendo que es subjetivo. Pero Jesús, cuando nos da la enseñanza y nos resume en San Marcos 12, nos dice algo que Noeli nos va a volver a leer en el verso 31. Y ahí no es tan subjetivo. ¿Por qué? Porque ahí usted como ser humano, usted sí puede ver que dice el verso 31. Ahí está. Si es muy dado que la gente me pueda ver a mí si yo amo al prójimo o no amo al prójimo. Pero ¿cómo amo a Dios? O sea, a Dios lo amo obedeciéndole. Sí, podría, por eso digo que es un poco subjetivo, pero no puedo discutirlo tanto. Pero cuando dice que el segundo es semejante y amarás a tu prójimo, entonces usted y yo no nos podemos estar odiando entre nosotros. ¿Cómo usted me va a estar cayendo mal, hermano? Y me cae mal y yo quiero las bendiciones de Dios. Entonces vengo, leo Deuteronomio, digo, uy Señor, sí, todo lo que mis manos toquen, y usted empieza a hacerse un pandereta y todo lo que mis manos toquen traerá bendición. No, si usted no tolera y ama a su prójimo, olvídese, no va a suceder, no va a suceder. Pastor, pero yo quiero la bendición de Dios. Ame a Dios y ame al prójimo. Ame a Dios y ame al prójimo. Hermano, ¿usted cree? O sea, el caminar cristiano no es fácil. Y no es fácil por este tipo de cosas. Lo que pasa es que no se nos enseña y no se nos predica. Entonces, es más fácil para mí decirle que usted va a recibir la bendición de Dios, que ahí está el Deuteronomio y obvio el resto. Pero yo no quiero que usted ande amargado. Yo no quiero engañarlo con la palabra. Yo no quiero que usted se quede esperando la bendición de Dios porque me dio temor y miedo de decirle que si usted no deja de odiar a la persona, pues la bendición de Dios está cortada. Y me voy a quedar con eso. Y a mí me dolería que usted salga de aquí engañado. Y no solo para eso, sino para vida eterna. Entonces yo prefiero decirle que usted diga, wow, no queda de otra. Desgraciado ese, yo lo tengo que perdonar. No queda de otra, lo tengo que perdonar. Y no solo eso, lo voy a amar. Y no solo eso, si lo veo en una situación difícil, yo lo voy a ayudar. Vaya a Romanos 12 y lo ve ahí desde el 17 en adelante.
y yo lo voy a ayudar. Y si lo veo con hambre, le voy a dar de comer. Y si lo veo con sed, le daré un poco de una cuchara de sal. No, le daré agua. Ahí está. Esas son las cosas difíciles que tiene el evangelio. Pero ¿sabe qué? Es lo bonito que Dios nos dejó a nosotros para que usted y yo podamos vivir de una forma sana y correcta. Y podamos ver su bendición en nuestra vida. Porque hay gente que dice: pastor, es que yo no veo la bendición de Dios por ningún lado, ni por aquí ni por allá. Hay que autoexaminarnos y saber si hay algo que de verdad corta la bendición de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero el evangelio es bonito, hermanos, es bonito. Vea, yo les he contado a ustedes que cuando yo caí preso, yo les he contado a ustedes que yo era culpable. O sea, yo cometí los delitos y cometí muchos delitos. Y si me hubieran metido todos los delitos, ahí estuviera seco, seguro todavía. Yo era culpable. Pero por uno de los delitos que a mí me metieron 5 por uno y 8 por otro, hubo una testigo que dijo que yo había estado en el asalto. Y me describió, pero me describe mal. Cuando hacen el reconocimiento, ella dice que nunca se me olvida que es el número 6. Cuando hacen un reconocimiento por un espejo, es el número 6. Medía aproximadamente 1,60 m. Si usted verá, yo no mido 1,60 m. No tenía bigote y yo usaba bigote. No tenía lunar y yo no me lo pinté, yo lo tengo. O sea, todo lo que ella dijo no era. 20 meses después, cuando vamos a juicio, en ese momento ella dudó, no me reconocía. 20 meses después me reconoció en el juicio y ella dijo: es él, es él. Y me condenaron a 8 años. Y yo no fui, hermanos, yo no fui. ¿Me está entendiendo? Yo no fui, yo no lo hice. Pero ella dijo que era yo. Y pagué 8 años de una forma que no era, pero me salvé de otras. O sea, al final yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que ella, yo sentí que me hizo mucho daño, porque me mandó 8 años a la cárcel. Y yo juré que cuando yo salía, yo la mataba. Yo lo juré. Y es una de las cosas que yo cuento en mi testimonio cuando lo doy. Yo me acuerdo del primero, el segundo nombre, el primer apellido, su segundo apellido y su número de cédula. Yo me acuerdo. Y eso sucedió en 1995. Yo juré, no lo digo porque esto queda ahí grabado. El odio que ella creó en mí fue sumamente fuerte. Si yo hubiera salido de la cárcel antes de conocerme, de encontrarme con Cristo, de que Él me encontrara y me sacara de ahí, posiblemente yo hubiera cometido una locura, porque sabía dónde vivía. Pero Dios, es que no sé ni cómo explicarlo. Cuando uno se encuentra con Dios de verdad, uno tiene que desarraigarse. Dice la palabra: despójese, despojaos. O sea, ese sentimiento no podía ser más fuerte que el amor que Cristo había puesto en mí. Yo nunca la volví a ver más que el día que dijo que era yo en los tribunales de San José. Nunca más la volví a ver. Pero yo perdoné, voy a decir solo el primer nombre, a doña Norma. Yo la perdoné. Yo no sé por qué lo hizo. No sé si las autoridades le pidieron que lo hiciera porque yo podía salir libre y era un peligro en la sociedad.
Era la verdad. Y ella lo hizo. ¿Por qué yo le estoy contando esto, hermanos? Yo no sé cuántos de aquí han estado en la cárcel. Yo creo que ninguno, no sé, por lo menos que yo sepa. Si alguno quiere estar, me avisa. Un día en la cárcel no tiene pago, no se puede remunerar. Es un día muy triste. Cuando usted pasa años en la cárcel, imagínate lo duro que es. Esa situación tan dolorosa no puede estar sobre el perdón o el amor que yo pueda tenerle a una persona. Nunca. Si Cristo es mi Señor, si Jehová es mi Dios, y Él me dice que yo debo de obedecer, y Él me dice que yo debo de amar al prójimo, no me condiciona. Mira, si declaró en contra tuya siendo mentira, ódielo y mátelo. No, eso no dice la palabra. Dice, y el segundo mandamiento, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo me amo yo? ¿Yo me quiero matar? Esa es mi pregunta. No. Pues yo no tengo que desear eso contra el prójimo. Le cuento esto, hermanos, porque usted, así como yo, quizás más fuerte o quizás menos, usted quizá tiene una persona a la que usted odie. Quizá usted tiene una persona a la que a usted no le agrade. Quizá usted tiene una persona que le hizo daño. Y usted dice, no se merece que yo le perdone. Yo no estoy hablando de perdón, pero el simple hecho de no perdonar me hace desobediente a la palabra de Dios. El simple hecho de no amar al prójimo me hace desobediente a la palabra de Dios, y por ende yo voy a cortar la bendición de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces usted ahí puede estar diciendo, pastor, es que usted no sabe lo que yo viví. No sé, y quizás ni quiera saber, pero Dios sí lo sabe. Y Jesús puede estar diciendo, es que usted no sabe el dolor que yo llevé en la cruz por su pecado y por su desobediencia. ¿Se da cuenta? Y Él dice, pero aún así lo volvería a hacer para que tengas vida eterna, porque Él te ama y te ama de verdad. Entonces, si Jesús está dispuesto y nos amó como no hay ser humano en la tierra que nos pueda amar, a usted su esposa, su novio, su novia, su mamá, su papá, su hijo le puede decir que lo ama, y puede ser cierto, pero nunca ni se compara tan siquiera así al amor de Jesús. ¿Me está entendiendo? No corte. Yo no traía este pasaje de verdad en el bosquejo, pero cuando uno habla, uno se le van viniendo algunas cosas. Y a veces cuando vi esto de los mandamientos de Jehová, porque entonces nos vamos a los mandamientos que tiene Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y empezamos que no robarás y no matarás y todo el asunto, pero aquí está resumido en lo que acaba de decir Noeli. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo voy a poder decir, si yo de verdad me despojo del viejo hombre o de la vieja mujer, entonces yo voy a estar muy cerca de que las bendiciones de Dios me alcancen. Yo quiero, hermanos, de verdad, ¿usted quiere que Dios le bendiga de una forma abundante y general? Sí. Nosotros tenemos que dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas. Nosotros no podemos venir a la iglesia solamente y decir, ya estuve 2 horas, bendito Dios. Pero si usted se va y su corazón sigue igual, sus actitudes siguen igual, no va a pasar mucho, hermanos. Y yo entiendo que la vida cristiana es un proceso. Todos llevamos un proceso, unos duramos más, otros menos. Por ejemplo, yo dejé de fumar y dejé de fumar de hoy para hoy. Dije, no fumo más y no fumo más, punto.
Hay gente viene descontando, ¿verdad? Se fumaba un paquete. ¿Cuánto trae el paquete? 20 cigarros creo que trae, ¿verdad? Y entonces dice, ya este año ya ahora me fumo 19 y este ya me fumo 18. O sea, se va a llevar 20 años dejando de fumar. Es su proceso. Al final yo no puedo hacer nada. El hecho que yo lo haya hecho un día y dije, no fumo más y punto, pero lo hice yo. Pero los procesos suceden. Ahora yo tengo que tratar de aligerar los procesos. No, pastor, yo me veía con ella o con él 3 veces a la semana, pero ahora solo nos vemos 2 a escondidas. Y no pasó nada. Seguís pecando. No, pastor, pero el otro año ya solo nos vamos a ver 1 vez a la semana. No sucedió absolutamente nada. Y Dios quiere obediencia. Dios quiere que yo le agrade a Él y que le obedezca a Él. Y cuando yo le agrado a Él y le obedezco a Él, entonces viene su bendición. ¿Qué dice 28:9? Ahí más abajito, ahí 3 versículos menos de los que habíamos leído. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Otra vez. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Y qué? Y anduvieres en sus caminos. Vean, hermanos, el evangelio es claro y podríamos decir que es sencillo. Cuando digo que es sencillo de entender. Lo que a veces no es tan sencillo es cumplirlo o hacerlo. Pero el evangelio es claro, es sencillo. ¿Qué dice Santiago? Se lo voy a leer. Santiago, anótelo nada más. Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, cuando nosotros hablamos de obedecer al Señor, significa pasar de ser solamente oidores de la palabra, o sea, que ahorita usted solamente oiga y salió al portón de la acera y ya se le olvidó absolutamente todo. Esos son los oidores. O lo mantiene por ahí pero no hace nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos en hacedores de la palabra que se nos predica. Hoy usted está escuchando lo que escuchó. Está un texto, por ejemplo, que saqué de Marcos capítulo 12, pero si sacamos otro texto de Romanos capítulo 12, usted se va a dar cuenta que la Biblia sí me pide a mí que yo haga algunas cosas o deje de hacer otras. Entonces, si usted se convierte en un oidor, pero no un hacedor de la palabra predicada, está mal. Hoy la palabra predicada, ¿qué te está diciendo? Tienes que agradar a Dios y tienes que obedecer a Dios. Cuando lo agrades y le obedezcas, la bendición de Dios podrá alcanzarte. Porque si no lo haces, ¿y cómo lo debes de hacer? Por medio de Marcos 12. Vas a amar a Dios con todo, pero también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted hoy dice, yo siento rencor contra el jefe que me echó sin derecho a nada y no era justo. Yo siento rencor contra el novio que yo tuve cuando tenía 15 años y me engañó, me agarró de pato. Yo tengo rencor. Yo tengo rencor contra mi abuelito, contra mi papá o contra mi mamá. Hoy usted no se puede ir solamente habiéndolo oído, sino habiéndolo puesto en práctica. ¿Qué tiene que hacer hoy? Decidir perdonar a esa persona. Decidir
vivir en paz usted y tener comunión con Dios. Pero si usted se convierte solo en oidor, usted vendrá todos los domingos aquí y gracias por venir, pero en su vida no va a pasar mucho, por no decir nada. Y ahí está la parte difícil, de la cual yo siempre digo, no solo es venir a la iglesia, es saber escuchar lo que se está predicando, lo que Dios quiere de mí, y ahora sí lo voy a poner en práctica. Yo siempre digo que la parte más difícil de un predicador y de un pastor no es predicar la palabra. La parte más difícil de un predicador y un pastor es que su familia esté presente y sepa si yo obedezco o soy hacedor de la palabra o solamente la digo pero no la cumplo. Eso es lo más terrible, porque la familia sí puede decir, mi mamá puede decir, mi hijo no vive el evangelio como dice. Mi esposa podría decir, mi esposo no es como él dice. Y mis hijos podrían decir, mi papá no es lo que él está diciendo en la palabra. Es la parte de más cuidado que uno como pastor o predicador o maestro tiene que tener cuidado. Y predicar todas las semanas y que la familia pueda estar presente no es fácil. Pero eso te lleva a ser hacedor de la palabra. Eso te lleva a mejorar. Eso te lleva a cambiar. Entonces, cuando tú estás ahí sentado, voy a cambiarlo. Cuando tú estás ahí sentado y le dices a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá, a quien sea, vamos a la iglesia porque es necesario escuchar la palabra, usted también va a tener que ser hacedor de la palabra y no solo oidor, porque alguien podría decirle, pero ¿qué hacemos, mamá? ¿Qué hacemos, mi amor? ¿Qué hacemos, hijo, con ir ahí si usted sigue siendo el mismo? ¿Me está entendiendo? Entonces es muy peligroso. Y aquí es donde se pone el dedo en la llaga. Es necesario que usted y yo tengamos un cambio interior. Es necesario que el Espíritu de Dios traiga algo diferente a nuestro corazón. Por eso es necesario que cuando usted y yo estemos en la iglesia, estemos poniendo atención. Lo segundo que quiero hablarle, para agradar a Dios, tenemos que deleitarnos en Él. Y esta es una de las cosas en que se falla mucho en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, yo no estoy hablando de esta, estoy hablando a nivel general. Dice el Salmo 37:4, se lo leo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, otra vez, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Le pide algo, le pide que se deleite. Si usted y yo nos deleitamos, ¿qué pasa? Él concede las peticiones que usted y yo tengamos en su corazón, en nuestro corazón. ¿Cuál petición tiene usted ahorita? Pastor, yo quisiera a finales de año tener un ahorro de tanto, para el otro año estudiar. Pastor, yo quisiera hacer un ahorro porque quisiera viajar a tal país y conocerlo, tengo ese anhelo. Pastor, yo quisiera conocer mucho de Dios este año porque para el otro me gustaría estar al servicio de Él, etcétera. No sé qué, no sé cuál es la petición que tienes en tu corazón, pero la palabra en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, nos deleitemos. Esta palabra, deleítate, en el original, en la palabra hebrea, no en la griega, en la hebrea, se conoce como Goa, o sea, G-O-A-H. Así se conoce la palabra deleítate. Y esta palabra deleítate tiene varios significados que son importantes con respecto a la relación con Dios. Y en algunos contextos, quiero dejarlo un poquito claro para que pueda entender algo,
se traduce como alegría o como regocijo. Esta palabra deleítate en algún contexto puede traducirse como alegría o como regocijo, refiriéndose a un estado de felicidad o un estado de satisfacción. Eso es lo que podría tener como traducción. Pero también esta palabra deleítate puede llegar a significar a sentirse contento, implicando un estado emocional de felicidad. Y el tercero, que es como el que quiero llegar, porque tiene un sentido de alguna forma más profundo, se refiere a la felicidad y la alegría que proviene de nuestra relación cercana con Dios. Entonces, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová, lo que está diciendo, empiece a tener una relación cercana con Dios. Ese es el significado profundo que la palabra nos está dando. Y entonces ahí va a venir un gozo espiritual. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta en aquel salmo que a mí, yo siempre se los nombro porque me gusta mucho, en aquel salmo de David, cuando dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué estaba diciendo David? Señor, Dios mío, he dejado de deleitarme en tu palabra. Señor, vuélveme el gozo espiritual que yo tenía antes. Señor, perdí el gozo y perdí la alegría a causa del pecado, a causa de haberme alejado de ti. Dejé de tener cercanía contigo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando la palabra del Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová, es, tenga una relación fuerte conmigo, acérquese de una forma genuina hacia mí, y entonces se te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí es donde a nosotros de alguna forma se nos muestra con qué actitud de corazón tenemos que presentarnos delante de la presencia de Dios. Y le leo 3 salmos para que usted y yo podamos darnos cuenta. Dice el Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista está diciendo, es mejor, aunque sea allá afuera, en la entrada del pasillo, eso es lo que está diciendo el salmista, yo prefiero estar allá que estar 1000 años fuera de tu presencia o fuera de tu casa. Los atrios eran la parte de allá, de más afuera. Entonces el salmista está diciendo, yo prefiero estar un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Y sigue diciendo, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo prefiero estar ahí, Señor, que estar habitando en lo malo, en lo que no tiene nada que ver contigo. Yo quiero estar ahí. Y el Salmo 104 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Entonces, hermanos, ¿cómo me deleito yo si yo vengo a la iglesia indispuesto? Yo me tengo que deleitar desde que vengo de mi casa, desde la noche anterior, desde el día que estoy planchando la ropa, desde el día en que estoy viniéndome, desde el momento que estoy viniéndome, y cuando vengo entrando con acción de gracia, diciéndole, Señor, gracias porque tú me tienes con bien, gracias porque tú me sostienes, no lo merezco, Señor, pero gracias. Y usted viene desde la entrada de los atrios, desde allá afuera, viene hasta el templo dándole gracias a Dios. ¿Me está entendiendo? Así, cuando yo entro a su casa, yo voy a tener la capacidad de deleitarme en la alabanza,
de deleitarme en la palabra, de deleitarme en el saludo con los hermanos y de deleitarme en todo lo que se haga aquí para Dios. Porque la cercanía que yo tengo con Él es una cercanía genuina. Si no sabe qué va a pasar, lo que le acabo de decir hace unos minutos, va a pasar lo del rey David. Cuando dice, vuélveme el gozo, vuélveme el gozo. ¿Por qué? Porque se había separado. Había dejado de ser agradecido, había dejado de tener comunión con Dios, había dejado de deleitarse en el Señor y ahora se deleitaba en Betsabé. ¿Recuerdan la historia? Se deleitaba ahí por la ventana del balcón viendo a Betsabé desnuda. Y no solamente deseándola, sino llamándola. Tráigame a esa mujer, pero rey, esa es la mujer de Urías, no importa, yo la quiero. ¿Usted sabe por qué? Porque dejó de deleitarse en Jehová y empezó a deleitarse en lo que el mundo le ofrece. A usted y a mí el mundo nos ofrece eso, hermanos. ¿Usted cree que no? No me diga que no, varón. No me diga que no, pero se te pone una Betsabé por ahí. Y yo no sé si la ves por la ventana del carro o de la ventana de la casa, no sé por dónde. Pero si te dejas de deleitar en el Señor, le vas a decir, tráigame la sala que yo quiero. ¿Y la mujer? ¿O la mujer no siente? Claro que sí. ¿Y por qué pasa esto? Cuando yo dejo de deleitarme, cuando yo voy a la iglesia por ir. Hermanos, esto no es necedad mía. Cuando yo voy a la iglesia por ir, qué aburrido, yo voy a ir a comprar, a acompañar a mi esposo, yo voy a ir ahí por mis hijos para que no se me desordenen, qué obstinado, pero no. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo a deleitarme en el Señor. ¿Me están entendiendo? A tener regocijo, gozo en el Señor, a sentirme alegre, contento en Él, juntos con mis hermanos. Y entonces las cosas cambian, las cosas van a ser diferentes. Cuando está la alabanza, adorar al Señor. No podemos tener meses o años en el Señor y no cantarle al Señor. Yo entiendo que cuando nosotros somos nuevos, eso nos cuesta. Es totalmente entendible. Creo que todos pasamos por ahí. Yo nuevo, a mí me daba vergüenza cantar, mucho menos hablar, mucho menos que me presentaran. Vea que yo doy el nombre, pero o no digo, ¿usted me puede dar su nombre? No, lo mato. Quizás es una persona súper vergonzosa, entonces yo doy el nombre y un aplauso, pero nada más la persona está ahí como en shock. Mira, dijeron mi nombre, ¿verdad? Pero no pasa nada, porque al principio da pena. Pero hermanos, cuando usted y yo tenemos años, cuando somos servidores del Señor y no nos deleitamos en la alabanza, no nos deleitamos en la palabra, si usted ya ahorita está desesperado de que yo termine, yo no sé por qué está desesperado, porque usted no viene todos los días al templo. Usted no debería desesperarse porque yo termine de predicar. Diga, pastor, yo quiero que hoy termine a las 2 de predicar, pastor, a las 2. El deleite del Señor está en la cercanía que yo tenga con Él. Amén. Y el Salmo 122:1 se lo escribí hoy por la mañana. El Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían. Cuando yo le escribí ese mensaje y puse este texto, yo dije, se tiene que alegrar. Pero si usted abrió así, dice el pastor, falló. Yo no lo voy a leer. Usted y yo tenemos que alegrarnos con los que nos dice, vamos a la casa del Señor. Yo me voy a alegrar, hermano. Qué lindo es estar en la casa de Dios. Y yo sé, y yo lo he dicho, hermanos, yo sé que hay otras iglesias más cómodas que quizás hoy usted ahorita no estuviera sufriendo de calor, le tuvieran aire acondicionado, tal vez estaría en butacas,
¿verdad? Tal vez el pastor estaría con saco y corbata y peinado con plastigel, ¿verdad? Pero el suyo no tiene ni saco, ni corbata, ni tiene pelo y mucho menos plastigel, ni tiene butacas, ni tiene aire acondicionado, pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios. Sí tenemos la bendita palabra de Dios, y en ella es que yo me deleito. Yo no me deleito en el sonido como tal, yo me deleito en lo que yo le diga a Dios, en lo que Dios es para mí. Ahí está mi deleite. Yo me deleito en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, los abanicos, el aire acondicionado, las butacas, el traje del pastor y todo lo que usted quiera es secundario. Yo no me puedo deleitar ahí. No importa, tiene calor, sálgase un toquecito, échese un poco de agua, vaya, orine, pida agua al diácono, no se haga algo, pero no pasa nada, porque mi deleite está en Jehová de los ejércitos. Amén. Y yo digo todo esto, hermanos, porque el Señor de verdad quiere que usted y yo nos deleitemos en Él, en sus caminos. Dios quiere que nos deleitemos en su presencia, como decía anteriormente, en la predicación, en la alabanza, en todo lo que nosotros hacemos para Él. Pero hay algo que es muy duro, y yo sí le voy a pedir que vaya y lo busque en Malaquías. Malaquías está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, ahí antes de Mateo va a encontrar Malaquías. Yo sí quiero que lo busque, porque es muy difícil. Yo estoy diciendo todo esto de deleitarnos, pero es muy difícil. Malaquías capítulo 1 y versículo número 13, que esto pasa en la iglesia de Cristo. Esta situación pasa en la iglesia del Señor. ¿Lo tienen? Dice Malaquías capítulo 1 y verso 13: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Para ellos no es un deleite, sino que es un fastidio. Y qué triste, hermanos, que hay gente que viene a la casa del Señor y toma esto como un fastidio. Toma la palabra del Señor y como que aburrido, como que pereza. Yo sí entiendo que hay días que estamos cansados, y hay días que deseamos que el culto termine un poco más temprano porque quiero ir a descansar. Yo entiendo todo eso. Lo que yo no puedo entender es la apatía a la palabra del Señor. Porque cuando nosotros vemos esto de fastidio, esto lo que significa es una sensación de molestia, de irritación o de aburrimiento que se experimenta una persona frente a algo que le resulta desagradable. Entonces, a nosotros no nos puede resultar desagradable la palabra. No nos puede resultar desagradable la alabanza. Vea, Vanessa y Alejandra se pueden equivocar aquí. Es más, no le salió la voz, se le pegó un pollo. Cierto, eso pasa. Yo me puedo equivocar aquí, doy un versículo que no es y estoy leyendo el otro y todo el mundo está perdido. Y eso pasa. Pero eso no hace que yo me deje de deleitar en la palabra o en la alabanza. William puede llegar aquí, las letras van por un lado y él va por el otro, pero eso no hace que yo me deje de deleitar en la alabanza. ¿Me están entendiendo? Entonces, es mejor un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos. ¿Me están entendiendo por qué vengo como vengo? Cuando estoy en la casa del Señor, yo me voy a gozar, a deleitar, a alegrar, a contentar en todo lo que nosotros hagamos en este lugar para Él. Para Él. Porque sé que muchas veces se pueden hacer cosas que no son para Él, y ese es el cuidado que hay que tener. Y termino con el último punto. Para agradar a Dios tenemos que permanecer en Él. Y estas son
algunas de las cosas que nos duelen a nosotros como cristianos. Y está el pasaje de San Juan 15:7, uno de mis pasajes preferidos también, que dice San Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez, ¿está bien? ¿Está la bendición de Dios para usted y para mí? Sí. Pero ¿qué nos dice? Si usted permanece en mí, si mi palabra permanece en usted, entonces ahora sí. Ok, si usted está estable en mí, ahí, puesto de pie, y mi palabra está en usted, está impregnada en usted, entonces ahora sí, dice, pida todo lo que quiera y le será hecho. Pero la gente lo quiere al revés. Yo quiero que me sea hecho todo lo que pido, pero yo ni estoy en él ni su palabra se impregnó en mí. Así no sucede. Dijo un pastor amigo mío: ¿usted ve este dedito? No, así no sirve. Así no es. Yo tengo que permanecer en él. Nosotros, hermanos, agradamos a Dios y le obedecemos cuando no solamente buscamos a Dios para recibir un milagro o una ayuda de su parte, o para recibir una bendición y para luego apartarnos, no, sino que es cuando nosotros vamos a permanecer en él, en sus caminos y en su iglesia, por amor y por agradecimiento de lo que él es para con nosotros. Entonces, por eso yo voy a permanecer en el evangelio, por eso voy a permanecer en la iglesia, por eso voy a congregarme, por eso voy a crecer espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. No me puedo alejar. ¿Qué dice Hebreos 10:38? Anótelo, se lo leo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Usted y yo lo primero que tenemos que comprender, hermanos, es que no podemos agradar y obedecer a Dios si retrocedemos, si nos apartamos. Usted y yo no vamos a agradar ni obedecer a Dios si dejamos de venir al templo. No vamos a agradar ni obedecer a Dios si dejamos de leer la palabra. No vamos a agradar y obedecer a Dios si no nos amamos unos a los otros. ¿Cierto? Vea que yo no agarré, porque no es mi estilo, vea que yo no agarré el texto de Malaquías capítulo 1 y verso 13 con el tema de la ofrenda. Si usted vio, habla de la ofrenda, que trae lo cojo y trae... Porque mi tema, o la parte que yo más tengo de lado, en el buen sentido de la palabra, es que mi objetivo no es manipularle a usted para que dé. Porque si usted llega a entender el evangelio, yo no voy a tenerle que decir que dé, porque ya está metido, está añadido. Usted sabe que se tiene que congregar, usted sabe que tiene que leer la palabra, usted sabe que tiene que dar una ofrenda como debe de ser, o su diezmo como debe de ser. Entonces yo no agarro el texto y me desgasto ahorita para eso, pero no lo voy a dejar de lado. Todo eso usted y yo tenemos que hacerlo. Vamos a tener que ofrendar, vamos a tener que diezmar, pero la parte, porque es obediencia, ¿cierto? ¿Me están entendiendo? Ojo, no es que no sea importante, pero es que cuando yo me dedico a predicarle a usted la palabra y que usted intente agradar a Dios, trabaje para agradar a Dios y obedezca a Dios, usted va a decir: todo es necesario que yo respete a mi esposo, es necesario que yo ame a mis hijos, es necesario que yo ame a mis hermanos, es necesario que yo me congregue, es necesario que yo traiga una ofrenda, es necesario que yo diezme. Está ahí, pero tiene que entenderlo primero, porque ¿qué ha pasado hoy en la iglesia? Hoy en día es doloroso. La gente lo único que está haciendo es ofrendando y diezmando, y Dios quiere que también le amen a Él. Esa es parte de la obediencia, pero Dios quiere que le obedezcamos a Él en todo. ¿Me están entendiendo? Y esa parte es importante y no quería dejarla pasar, pero tampoco quería quedarme solamente ahí. Entonces, el hecho de que usted y yo no retrocedamos, según Hebreos capítulo 10,
es importante. Y el Salmo 125:1 dice, búsquelo conmigo y lo lee conmigo, por favor. Salmo 125:1. ¿Lo tienen? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos confían en Jehová? Levánteme la mano, levánteme la mano. Dice que los que confiamos en Jehová son como el monte de Sión, no se mueve. Hermanos, usted y yo tenemos que estar adheridos a Jesús, plantados en la roca que es Jesús, porque dice la palabra que los que confiamos en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece, ¿cuánto? Algunos días, cuando estoy bien, todo el 2024 ya no más, para siempre. Y eso implica que yo voy a permanecer en él sin moverme cuando yo tenga trabajo o no tenga trabajo, cuando yo tenga dinero o no tenga dinero, cuando yo tenga esposo o no tenga esposo, cuando yo tenga carro o no tenga carro, cuando yo tenga o no tenga lo que usted quiera. Nunca voy a dejar de permanecer en él. ¿Me está oyendo? Es importante, hermanos, que usted y yo permanezcamos en Jehová, en Jesucristo, para siempre. Amén. Y le leo el último versículo y quiero que vaya al Evangelio de San Juan para terminar. San Juan capítulo 6, este sí quiero que lo lea, por favor, conmigo. San Juan 6. Cuando usted y yo permanecemos, hermanos, no estoy leyendo el pasaje, cuando usted y yo permanecemos, entonces agradamos a Dios porque de alguna forma hemos entendido o hemos comprendido que en nadie más usted y yo podemos encontrar lo que sí tenemos en Él, y que nadie más nos puede dar lo que sí nos da Él. ¿Tienen San Juan? Dice el verso 6, capítulo 6, perdón, verso 67. ¿Lo tiene? Vamos a leer el 67, el 68 y el 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, estoy en el verso 68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué lindo. He hablado de este pasaje muchas veces, y Jesús les dice a los 12, les dice: ¿quieres acaso vosotros iros también? ¿Sabe algo, hermanos? Que muchas veces la iglesia, los discípulos, los cristianos, los hijos de Dios, no quieren oír algo fuerte, pero que al final es verdad. Y eso golpea de alguna forma a la iglesia, pero es lo que nos hace crecer. Si usted va al pasaje anterior, o sea, al contexto del pasaje, de alguna forma la gente está ahí, atónita, está turbada por lo que Dios está diciendo, por lo que Jesús está diciendo. Ustedes una vez comieron maná, pero ahora el maná que deben de comer soy yo. Y eso abrumó a la gente, porque Él está diciendo algo muy fuerte. Y entonces la gente se empieza a ir. Y entonces Jesús, en su forma de amor, de corrección y de dureza, Él les dice a los 12: vean acá, ¿quieren ustedes jalar también? ¿Quieren? Jalen, váyanse. Ese era Jesús.
pero salta alguien. Salta Pedrito, entendido. Y él dice: ¿y a dónde vamos a ir? ¿A quién? Si solo tú, Jesús. Él reconoce el señorío, la divinidad, el amor de Jesús real. Y dice: ¿a quién? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y sabe qué dice? Y nosotros, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted escuche algo duro de la palabra, usted tiene que decir: yo no me muevo, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién voy a ir? Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, y no me voy a mover de la iglesia, ni nadie me va a mover, porque yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Se da cuenta la madurez de Pedro? Otro berrinchudo dice: usted me está echando, usted quiere que me váyase. Me voy. Pero Pedrito sabía que alejado de él estaba perdido. Pedro había entendido que separado del maestro las cosas no iban a salir. Pedro era un berrinchudo. Usted puede ser berrinchudo, hermano, pero debe ser un berrinchudo entendido, un berrinchudo con capacidad de reconocer lo que dice la palabra de Dios y decir: a mí nada ni nadie me va a sacar del evangelio, nada ni nadie me va a sacar de la iglesia, porque yo he creído que tú eres el Cristo. Gracias, Jesús. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y creemos que algo maravilloso puede suceder en nuestras vidas, en el área espiritual, Señor, y también en el natural. Que tú nos puedes bendecir, Señor, en la parte material que tanto necesitamos, Señor. Bendice a tu pueblo, que tu pueblo reciba de tu bendición, Señor. Que tu pueblo te agrade y que tu pueblo te obedezca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes darle una ofrenda de aplausos al Señor. Suscríbete a nuestro canal El Evangelio Hoy.